Un joven futbolista de la Liga Yuteña, de tan solo 23 años de edad, falleció luego de colisionar contra un jugador adversario. Era una pelota dividida, el arquero salió a buscar la pelota y terminó colisionando contra este otro jugador. Falleció de un paro cardiorrespiratorio cuando era trasladado a un centro asistencial. Diego Benítez tenía 23 años de edad. Celebraba jugando su cumpleaños y estaba por recibirse de enfermero cuando jugaba el encuentro por el Club Coronel Martínez. Él, como arquero, salió a cortar una jugada aérea y Víctor Venegas cayó encima suyo con la rodilla e impactó sobre el tórax del extinto portero. Lo que nosotros pudimos constatar fue un traumatismo de tórax y que probablemente le haya causado un paro cardiorrespiratorio, ¿verdad? Ese es nuestro diagnóstico, nuestra hipótesis diagnóstica, ¿verdad? Evidentemente él recibió un golpe a la altura mismo del corazón, ¿verdad? En mi tórax izquierdo, ¿verdad? Sí, justo ahí. Justo en el corazón, y eso, según mis cálculos, le produjo un paro cardíaco, claro, por la conmoción traumática del golpe, ¿verdad? ¿Él estuvo inconsciente ya desde que cayó? No es que estuvo consciente en... No, él cayó inconsciente, según testigo. Yo no estuve en la cancha, ¿verdad? Tampoco soy el médico asistente, soy médico forense. Yo le puedo hablar por testimonio de terceros nada más. Este hecho llama nuevamente a la reflexión sobre la rudeza con que se puede jugar un deporte. El médico forense sostiene que todo deportista está en constante riesgo. Cuando uno está en un deporte donde existe roce de personas, puede suceder cualquier cosa, ¿verdad? Los golpes son muy fuertes y el ser humano es básicamente un ente muy lábil que cualquier cosa lo puede matar, ¿verdad? La falta de paramédicos preparados para este tipo de situaciones en la Liga Casapeña dificultó aún más la posibilidad de reanimar a Diego, que ya fue entregado a sus familiares a 40 kilómetros del lugar del accidente en la ciudad de 3 de Mayo. El fiscal del caso deberá determinar si es necesaria o no una autopsia.